Quisiera compartir una palabra en esta hermosa mañana. Yo quiero que preste mucha atención a lo que Dios quiere hablarte, amén. Porque yo quiero en ese momento predicarte de algo que Satanás utiliza en nuestras vidas para anularnos y muchas veces anular la respuesta de Dios que somos, amén. Por eso titulé esta palabra una promesa oculta. ¿Cómo se llama? Una promesa oculta. Una promesa oculta. Hay cosas en la Biblia que uno no comprende y que son realidades y que están ocultas. Y hoy quiero sacar esa verdad que está escondida y que ha permanecido oculta durante mucho tiempo. Amén. Y que es una promesa que trae respuesta a nuestra vida. Todos conocemos la vida de Job, ¿verdad? Todo lo que Job vivió. Job vivió una prueba muy grande, dice la palabra, que tenía lepra o tenía una especie de sarna. Fue atacado, sus siervos fueron atacados por los caldeos y por algunos pueblos que fueron enemigos. Murió su ganado, caminó en la pobreza, fue empobrecido, fue repudiado por su mujer y algo muy trágico, sufrió la muerte de sus hijos. Yo creo que esto último es lo más difícil, ¿verdad? Fue una prueba muy, muy grande. Yo creo que en este momento, este es un momento de mucho dolor para la vida de Job, ¿verdad? ¿Y no te ha pasado que en momentos, bueno, para aquellas personas que oran por los demás, que en momentos difíciles hay alguien que te pide oración? A mí me pasa. Dice, ay pastor, ore por mi sanidad. Y por ejemplo, Matías está enfermo en ese momento y uno piensa, Señor, la gente le pide a uno oración por algo, pero a veces uno necesita de ese milagro también. ¿Sí me hago entender? O a veces alguien pide por un milagro y uno dice, pero yo también necesito ese milagro. O a veces alguien nos pide oración para interceder por algo y uno dice, pero yo estoy peor. Pero eso es algo que hace parte de la incoherencia humana, pero tiene una lógica espiritual. ¿Cómo se llama? Incoherencia humana, pero tiene una lógica espiritual. Yo quiero entrar para poderte explicar de lo que estoy hablando. Y es que cuando Job se encuentra con todos esos males, ¿verdad? Todos esos males, Job oró por unos amigos. Dios le pide a Job que ore por unos amigos. Ahora, ¿tú crees que existen ánimos de orar por otra persona cuando tú estás en el peor momento de tu vida? Te hago esa pregunta. ¿Te dan ganas? Respóndame con su cabeza, no me diga sí o no. No, ¿verdad? Dice, el que necesita oración soy yo, ¿sí o no? Lo lógico dice, la lógica dice, yo más bien necesito oración en vez de estar orando por otro. No creo, que te dice la mente, que yo sea respuesta para otro cuando yo necesito la respuesta. Sin embargo, Dios, en medio de ese sufrimiento, en medio de ese dolor, en el peor momento de su vida, Dios le pide a Job que ore por unos amigos. ¿Usted qué haría? Dice, no, yo no voy a, resuélveme y luego oro. ¿Usted haría eso? Quizás, ¿verdad? ¿O no? No sé qué haría usted. Total es que la palabra dice que Dios le pide a Job que ore. Y Job 42:10 nos dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él oró por sus amigos y aumentó el doble de las cosas que habían sido de Job. Cuando Job oró por esos amigos, cesó la lepra, cesó la mortandad, cesó la pobreza.
Fue en ese momento que Job salió de aquel tiempo difícil. ¿Cuándo? Cuando en medio de su adversidad, él sacó un poquito de fuerza para orar por otro. Esa oración fue la respuesta para su vida. Cuando él sentía que no tenía fuerzas. Por eso es que la gloria de Dios se ve reflejada en nuestra debilidad humana cuando no tenemos fuerzas. Y dice que sacó fuerzas para orar por sus amigos. Yo me imagino a Lot orando y pensando, esto es algo que hace parte de mi razonamiento. Quizás él estaba diciendo por lo menos que Dios sea respuesta para otro. Porque en ese momento Dios no ha restaurado mis cosas. Sin embargo, oró. Y cuando él oró por los demás, por sus amigos, fue que la maldición se cortó. Fue cuando Satanás se alejó de él. Amén. Fue cuando Satanás dejó de probarlo. Entonces, mire, es algo, humanamente uno responde y le dice a Dios, no me pidas que ore por otro porque yo necesito. Yo creo que los amigos de Job estaban en mejores condiciones que Job. Yo no creo que los amigos de Job se encontraran en peores condiciones que él. Pero Job no se negó a Dios. Job dijo, yo voy a obedecer, yo voy a orar. No importa, de pronto yo no he recibido la respuesta, pero Dios me dice que ore por aquellos amigos. Dice la escritura que Job obedeció, oró, y en el momento que oró, la maldición se cortó. Hemos escuchado mucho la vida de Job, de lo que sucedió con Job, pero quizás no nos habíamos centrado cuando se rompe esa maldición. Y se rompe cuando él en el peor día de su vida ora para que Dios le dé respuesta a alguien que lo necesita, diferente a él. Y incoherencia humana, pero tiene una lógica espiritual. Hay un secreto cuando aún en medio de tu necesidad tú oras por alguien que también necesita una respuesta. ¿Qué hace Satanás queriendo invalidarnos y decir, no ores por sanidad porque tú estás enfermo? No ores para que Dios bendiga al otro porque más bien tú necesitas esa bendición. Satanás intenta bloquear lo que hay en ti, para que lo que hay en ti, que es el Espíritu de Dios, no actúe, mirando tus limitantes. Toda esa maldición se rompió cuando oró. ¿Qué dice la Escritura? Yo quisiera que vaya conmigo a Santiago 5:16. Porque Santiago 5:16 confirma lo que yo estoy hablando y le da sustento a Job 42:10. Dice, confesaos vuestras ofensas los unos con los otros y orad unos por otros para que seáis ¿qué? Sanados. Oren los unos por los otros para que seáis sanados. Pero usted interpreta y usted piensa que el que va a ser sanado es el que recibe la oración, pero también recibe la sanidad aquel que ora y está enfermo. ¿Sí me está entendiendo? Porque yo creo que esto cambia absolutamente nuestra posición para orar en el momento de adversidad. En el momento de adversidad, Satanás nos pone como un embudo porque no, yo quiero que este ore por mí, que este ore por mí, que este ore por mí, que todo el mundo ayune, ore por mí. Pero no nos vemos como la solución también. Dios en nosotros como la solución para otro que requiere también un milagro. Ahí es donde Satanás actúa en nuestra mente y nos hace ver inhabilitados por la situación que estamos viviendo.
como si la situación que estás viviendo, como si la presencia y el poder de Dios dependiera de las situaciones y de la adversidad que tú estás viviendo, y no es así. La palabra dice en 2 de Corintios 4:7 una verdad, y es que nosotros somos barro en manos del alfarero. Y esta cita nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Efectivamente, tú eres un pedazo de barro, pero dentro de ese barro está el poder de Dios. El poder de Dios no depende del barro, ni si el barro está quebrado, ni si el barro... No. El poder de Dios actúa independientemente de el depositario, el barro, la copa o el lugar en donde se encuentra. Amén. La palabra nos está hablando que el poder de Dios obrará, actuará. Así sea que tú estés a 5 minutos de la muerte, así que estés en el peor momento de tu vida, la peor enfermedad, el poder de Dios sigue obrando de manera independiente. Así sea que estés orando que otro necesita el mismo milagro que tú necesitas, el poder de Dios actúa de manera independiente. Hace mucho tiempo me acuerdo que leía un libro que se llama Los Generales de Dios, donde habían personajes que Dios utiliza, o Dios utilizó en el pasado, en el avivamiento que pasó en los Estados Unidos de los años 1900 a 1960. Y había un hombre, un apóstol llamado Smith Wigglesworth, y la palabra decía que este hombre predicaba y habían milagros. Gente se sanaba de cáncer, tuberculosis, en los momentos donde no había vacuna, donde no había medicina. La gente se sanaba, pero él terminaba de predicar con una angina de pecho. Él luego se iba a esconder con una enfermedad que tenía, pero en el púlpito Dios lo usaba para sanar muchas enfermedades que eran peores que las que él tenía. Porque esa enfermedad solo la sana Dios en su soberanía. Dios es soberano y determina quién sana, pero Él no puede administrar la sanidad para sanarse a sí mismo, porque el poder actúa de manera independiente. Amén. Eso lo tenemos que tener claro, porque podemos ver en Job que la solución para otro era la vida de Job, pero él no tenía la solución para el problema que él tenía. Sin embargo, todo cesó cuando él simplemente intercedió y no anuló. Imagínense que el diablo le estuviera susurrando y diciéndole: Job, ¿cómo vas a orar por ellos si tú estás 1000 veces peor que ellos? Pero cuando él venció ese pensamiento, fue cuando Dios sanó todas las cosas y reconoció la soberanía de Dios. Amén. Y reconoció la soberanía de Dios. Algo que es incoherente para el humano. No es humanamente, oye, yo no entiendo lo que pasó con Job. Dios le pide orar por otro, pero él necesitaba más bien la oración. Pero espiritualmente eso tiene una lógica. Y la conclusión es: no importa lo que tú estés viviendo, intercede, porque eso trae respuesta. Aunque no sea para ti, intercede por otro, que eso traerá respuesta a tu vida. Amén. Por eso es que la escritura en 1 Corintios 2:14 nos dice algo. Nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Humanamente uno dice: eso yo no lo puedo entender. Pero se han de discernir espiritualmente. En tu peor condición, no dejes de orar también por aquellos que necesitan una respuesta de Dios. No te creas un embudo que todas las oraciones van a ser para ti, para que salgas
de esa situación. Ora también por los demás y verás la respuesta de Dios. Amén. Quiero unir a este mensaje algo que sucedió en Génesis 47:7. En Génesis 47:7 vemos otra incoherencia humana, pero con una lógica espiritual. Dice la escritura: y entonces José hizo entrar a su padre Jacob y se lo presentó a Faraón. Entonces Jacob bendijo a Faraón. Quiero parar allí. En ese momento Jacob llega a Egipto con sus hijos. Y Job estaba pasando necesidad. ¿Se acuerdan? Y él llega a Egipto con unas semillas, atravesando el desierto. Había amenaza de hambre. Y ve al hombre más poderoso que había en toda la región, lleno de riquezas, de oro, de plata, de cultivos, de tierra, llamado Faraón. Y este hombre humilde que va casi con hambre a Egipto, dice que bendijo a Faraón. Yo dice, pero ¿cómo así? Yo no entiendo. Un hombre que va necesitado, casi con hambre, llega ante el hombre más poderoso de la región, lleno de todas las riquezas, y dice, y lo bendice. Y hay como una incoherencia allí, ¿verdad? Humana. Pero eso tiene una lógica espiritual. Y la lógica es que lo que hay dentro tuyo no depende de lo que tú eres. Se aplica el mismo principio que pasó con Job. Lo que había en Jacob era la bendición de Dios mismo. Y Faraón, aunque era dueño de oro, de plata, de riquezas, reconocía que en Jacob estaba la bendición de Dios. Y a pesar de que Job andaba en necesidad y andaba vagando por el desierto, Satanás no le cayó la boca para bendecir a Faraón. Dice, pero ¿cómo una persona que está caminando en necesidad puede bendecir a alguien que tiene, entre comillas, prosperidad? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cuántos años tienes?, le preguntó Faraón. Jacob respondió, he andado por este mundo ya 130 años, arduos años, pero mi vida ha sido corta en comparación con la de mis antepasados. Entonces Jacob volvió a bendecir a Faraón. Eso suena como raro. Pero cuando no discernimos espiritualmente, no vamos a entender lo que está pasando. Si usted discierne espiritualmente, la palabra dice que el mayor bendice al menor. Y el que porta la bendición de Dios, bendice a aquel que no la porta, aunque el que no la porta tenga riquezas. Porque la bendición de Dios es una y la riqueza es otra. Aunque la bendición también lleva la riqueza, no todo el que tiene riqueza es bendecido. Y Faraón pudo discernir eso. Puede que Faraón, y eso es una conclusión mía, tenga toda la riqueza del mundo, pero dentro no tenía paz. ¿Ha pasado eso? Cuando las metas se cumplen, cuando no hace falta nada, pero no hay paz. Pues Faraón necesitaba de la bendición de Dios. A pesar de que todo lo tenía, reconoció que algo le hacía falta. Es una incoherencia humana, porque uno dice, ¿cómo una persona que está casi en necesidad bendiciendo a un hombre que lo tiene todo y es muy poderoso? Claro que sí. Porque lo que hay en ti opera indistintamente de tus circunstancias. Yo conocí una vez a un pastor, un hombre de Dios tremendo, pero estaba viviendo una necesidad muy grande.
Y él me decía, yo no me atrevo a orar por las finanzas de alguien, porque yo hace 10 años estoy caminando en una necesidad extrema. Yo le digo, usted se equivoca. Usted está haciendo una mala interpretación de la Escritura. La Biblia no enseña eso. Si usted está pasando por adversidad, no significa que lo que hay dentro de usted esté inhabilitado. Y le busqué esa cita de Jacob. No se equivoque. Lo que hay dentro de usted opera independientemente a lo que usted es, a las circunstancias que usted esté viviendo. Él hace como Él quiere. A pesar de que el recipiente necesite una respuesta también, Él hace como Él quiere. Yo creo que cuando uno es pastor, uno se da cuenta de eso. Hay veces que uno ora y Dios responde y es un negocio millonario. Uno dice, gloria a Dios por el hermano. Y de pronto el pastor sin nada. No es incoherencia, es lógica espiritual. Dios da y es soberano como Él quiere. Amén. Dios da y es soberano como Él quiere. Y es irrefutable. Dios le respondió allí. De pronto hoy alguien recibió sanidad aquí, pero tenemos a Matías Rivas enfermo. Es la realidad, estoy hablando de la realidad. Y de pronto alguien se sanó. Él hace como Él quiere. No hace lo que uno le dé la gana. Él hace lo que Él quiere porque Él es soberano. Y hay que respetar su soberanía. Y es incuestionable. Y a veces esto pasa para reconocer su grandeza, su omnipotencia, su soberanía, su independencia. Pasa. Pero dése cuenta que lo que hay en ti no puede verse inhabilitado por lo que tú eres. No. Eso no es bíblico. No es bíblico. Quiero hablar de un tercer caso de, yo le llamo incoherencia humana, si usted lo va a razonar humanamente, pero tiene una lógica espiritual. Y se encuentra en Segunda de Reyes 13:14. Humanamente no lo vas a comprender, pero espiritualmente sí lo vas a comprender. Dice, estaba enfermo, léalo conmigo con voz alta. Pero más fuerte. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de la que murió. Ya quítenme la cita, por favor. Porque si no se quedan allá y no me... Quiero que me preste atención. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de la cual murió. Es decir, ¿era una enfermedad mortal, sí o no? Él sabía que esa enfermedad lo iba a llevar a la muerte, sí o no. ¿Y por qué Dios lo seguía usando para milagros? Si estaba enfermo de una enfermedad mortal, Él seguía obrando milagros, porque Él es soberano. Es más, te voy a decir, dice la Biblia que cuando a Él lo entierran, la unción se fue en esos huesos. Y de repente tiraron un muerto, un cadáver, lo arrojaron encima de la sepultura de Eliseo. ¿Y qué pasó con el cadáver? ¿Y por qué él no se sanó? ¿Y por qué no se sanó? ¿Y él acaso se vio inhabilitado por su enfermedad para orar por milagros? ¿Él acaso se inhabilitó por las circunstancias que estaba viviendo? No, porque Dios es soberano. De pronto Dios no lo está haciendo contigo y no está dando, pero Dios,
Tú tienes un proceso, pero Dios sí va a escuchar tu oración respecto a otro. De pronto lo que estás viviendo en ese momento es un proceso como lo de Job. No estás viendo respuesta, pero eso no significa que tu oración no tenga respuesta para otro. Incoherencia humana si lo razonas humanamente, pero eso tiene una lógica espiritual. Y la lógica es que lo que hay en ti opera de manera independiente de lo que tú eres, de lo que tú necesitas, de la circunstancia que tú estés viviendo. Pero Satanás, ¿qué hace? ¿Qué autoridad vas a tener? Eso hace Satanás. ¿Qué vas a orar por las finanzas de otros si estás más quebrado? ¿Qué vas a orar por la enfermedad si mira que te sigue doliendo acá y todavía? Y nos inhabilita. Y es allí cuando no calificamos para un milagro. Porque cuando Job pudo vencer ese pensamiento, fue cuando la sanidad y la restauración vino a su vida. Es decir, cuando tú en medio de la circunstancia más difícil oras por otro, pides por otro, no tanto para ti, la sanidad viene. Y ese poder interno que obra para actuar en ese otro que necesita el milagro, dice, de contera vamos a hacerle el milagro al que está orando. Mira su corazón. No es un corazón egoísta que está orando por mí, por mí, por mí, por mí, por mí, sino que está orando por otro a pesar de que él necesita un milagro. A pesar de que él está en peores condiciones, él está orando por otro que está en mejor condiciones. Y ¡pum! Carambola. El milagro actuó. El milagro se obtiene porque no hay egoísmo, porque hay humildad, porque no hay soberbia, porque hay respeto a la soberanía de Dios. Usted sabe, usted sabe lo que es Eliseo. La unción tanto resucitó un muerto, aunque ya él había muerto. Había tanta unción, pero esa unción no operó para la sanidad de él. Ok. Pero ¿cuestionó a Dios en algún momento? No. No. Respetó su soberanía. Y respetar su soberanía hace que el milagro actúe. Señor, no me ha respondido a mí, pero yo voy a orar por ella. No sé, Señor, en algún momento me vas a responder, en un momento me vas a sanar. Pero eso no significa que no pueda orar por un enfermo. A mí me gusta compartir dentro de un mensaje ejemplos que me han impactado sobre mi vida. Y yo lo he predicado porque de este supuesto que sucedió en mi vida. Año 2009, mi madre tenía un cáncer ya metastásico. El cáncer había llegado al cerebro, al ojo, al hígado, a muchos lugares de su ser. No tenía cabello ni pestañas, nada, no existía un vello, un cabellito en su ser. Y había perdido más del 70% de su peso. Yo caminaba con ella y era como caminar con un cadáver andante. La gente me miraba y agachaba la cabeza. Pero ahí iba de la mano con ella. Y me acuerdo que una vez llegamos donde una oncóloga que iba a hacer una radioterapia. Yo tenía esperanzas en lo que esa oncóloga iba a decir para salvación de la vida de mi madre. Yo fui con una expectativa de lo que esa médico iba a hacer. Mi atención, mi esperanza, todo se centró en una
posibilidad de que ella se sanara a través de ese procedimiento. Y yo entro con ella, y cuando entro, lo primero que nos dice la médico es: yo no te puedo hacer este procedimiento, porque si yo hago esa radioterapia te afecto otro órgano, creo que era el corazón, y termina esto siendo peor. Toda mi esperanza se cayó. Toda la expectativa que había tenido desde que se había solicitado esa cita se derrumbó en el primer minuto. Ahí ya las lágrimas se me iban a venir y iba cayendo en un desespero, en una angustia muy fuerte. Cuando mi madre se despide y le dice a esa doctora: yo puedo orar por ti. Entonces yo miro, y cuando ella dice eso, en mi madurez me dio mucha rabia, porque yo iba con la expectativa de otra cosa, y la expectativa se derrumbó. Sin embargo, la doctora le dice: claro. Y mi madre le impone la mano. Cuando le impone la mano, le dice: su matrimonio se va a restaurar. Y comienza esa doctora a llorar. Y de repente comienza, y comenzó el vigilante a tocarnos: ¿qué está pasando? Yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer. Yo lo que sé es que vino una gloria sobre el lugar, y esta mujer ya se estaba cayendo cuando me tocó pararme y tenerla, porque se iba a caer. Yo dije: se cae esta señora aquí, ahí sí nos van a poner presos. Porque el vigilante estaba desesperado tocando. Los sollozos de esta mujer eran tan grandes que lloraba con lamento, con dolor. Pero Dios es soberano. A los 3 meses murió mi madre. Y Dios actuó como Él quiso. Ese día ella fue portadora de la respuesta de Dios para un hogar. Pero Dios se la llevó en su soberanía. La soberanía hay que respetarla, y es incuestionable. Dios la usó para otra cosa, quizás no la usó para ella. Es una incoherencia espiritual y incoherencia humana, pero tiene una lógica espiritual. Cada uno de ustedes tiene algo de Dios en su ser. Si usted lo usa, si usted no lo usa, ese es su problema. Si usted piensa que porque no tiene dinero y no puede orar por otro para que Dios haga un milagro financiero, ese es su problema, y es la mentira de Satanás que lo ha enceguecido. Pero aquellos que confiamos en un Dios grande sabemos que el poder que actúa en nosotros opera independientemente. Y quizás el milagro lo recibe otro, necesitando nosotros una respuesta. Eso es sabiduría de Dios, su soberanía. Él hace como Él quiere. Él decide como Él. Él sabe lo que te conviene. Él sabe por qué aquella circunstancia que viviste de dolor la tuviste que enfrentar. Él sabe la respuesta, y algún día te la dará. Algún día. Ahora no te la va a decir, pero algún día. ¿Usted cree que vino un profeta a Job a decirle: no te preocupes, Job, que lo que estás viviendo es temporal? No. Dios enmudeció a todos los profetas que habían en la zona. ¿Y qué ve sobre Job? No, nada. Dios me dice que nada. Porque si hubiese venido alguien a decirle: no te preocupes, que en 2 años vas a salir de eso, Job se fresquea. Y la fe crece en el momento que enfrentamos las adversidades, agarrados de la mano del Señor. Entonces, date cuenta,
Y la conclusión a la que yo te quiero llevar hoy es que, independientemente de lo que estés viviendo, ora por otro. Intercede, que ahí está tu respuesta. Cuando ese poder salga a actuar en ese otro, ese poder dice: también voy a actuar en él o en ella, porque fue humilde, no fue egoísta, respetó mi soberanía, en silencio soportó y enfrentó. Así que le voy a hacer el milagro. Amén. No importa, no importa. Dice: oren los unos por los otros para que seáis sanados. Sanidad en cualquier área. Sanidad en cualquier área. Usted sabe que uno como pastor a veces le toca orar por cosas que uno mismo necesita. Milagros que uno mismo necesita. Es más, por milagros que son pequeños al lado en comparación con el que uno necesita. Y acá, en esta área donde uno se da cuenta de esta palabra, que el poder actúa de manera independiente. Que si Dios le respondió al hermano por el cual habíamos orado, amén, Dios le respondió. Y no puedo compararme y decir por qué a él y a mí y por qué a mí no. No, Él es soberano, Él hace como Él quiere. Él es incuestionable. Incuestionable. Amén. No importa lo que uno está viviendo. La palabra es clara y la respuesta se encuentra en Zacarías 4:6. Ya vamos a terminar. Zacarías 4:6 nos dice la verdad. Dice, no es con un ejército. Te vas a enfrentar a un ejército. No necesitas un ejército. Te vas a enfrentar con alguien que tiene las mismas fuerzas tuyas. No es con tu fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo que hay en ti, el Espíritu de Dios es lo que actuará. Amén. Lo que hay en ti es lo que va a obrar para un milagro para otro. Pero a su vez, dependiendo de tu actitud, obrará para bien tuyo. Imagínate, Job. Tantas catástrofes en su vida. Catástrofe. No renegó y dijo: ¿con qué autoridad yo voy a orar? No voy a repetir, porque a veces siento que repito pero vuelvo y le digo, hay cosas impactantes que me han pasado que son confirmados en la Escritura. Yo me acuerdo cuando un indigente me habló. Yo estaba destruido en ese momento. Había una mala noticia. Yo me devolvía para Montería porque estaba estudiando Derecho. Cuando a mí, y quiero referirme a cuando yo veo a ese indigente que se me acerca y me dice: yo quiero orar por ti, lo primero que se me vino a la mente es que ese hombre me iba a transmitir unos demonios. No se ría. Si a usted le pasa lo mismo, quizás va a pasar igual. De los demonios de ese hombre que lo llevaron allá, me los va a transmitir. Yo dije: no. Lo segundo que se me vino fue: este hombre no es respuesta para él, menos para mí. Esa es la lógica humana. Y finalmente el hombre me pone la mano aquí y el Espíritu Santo comenzó a actuar. No es la lógica humana. En la Escritura habla que una burra. ¿Qué pasó con la burra? Habló. El Espíritu Santo habló a través de una burra. Pero si usted le mete la lógica, usted dice: no, pastor, venga. Dios hace como Él quiere.
Dios actúa como Él quiere. Pero en el momento que yo vi a ese señor, a mí se me atravesó. El diablo quería anular la palabra que Dios me iba a dar. Y me la iba a anular a través de la lógica. Hay gente que le pone lógica a todo. Hay gente, yo conozco gente que no cree en la profecía. Yo conozco gente que dice, eso fue que se me metió a mi Facebook y me vio la vida y sabe cómo no. Es que una persona, un profeta está para meterse a verle la vida a otro. Por eso le digo a la iglesia, el verdadero profeta te dice algo que solo tú sabías y no tienes publicado en ningún lugar. Ese es el verdadero profeta. El que te dice cosas que el mundo no conoce, pero que tú y Dios conocen. Ahí está el poder de Dios. En su omnisciencia Dios le comunica a alguien y dice, pero lógicamente no tiene razón de ser. Claro que Jesús le dijo a aquella mujer, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. ¿Y cómo Jesús sabía eso? Porque el Espíritu Santo revela las cosas del Padre. Entonces, tenemos que irnos preparando para lo sobrenatural. Y para lo sobrenatural, usted tiene que entender la soberanía de Él. De pronto Dios tocó al de al lado y el de al lado comienza a hacer así, se cayó al piso. Mire, cuando nosotros comenzamos la congregación, fue que en parte oramos y intentamos regular la situación. Cuando nosotros estábamos en el hotel, yo creo que aquí algunos se acuerdan cuando estaba don Carlitos, el Espíritu Santo, él estaba sentado aquí y lo empujaba de aquí al muro, así estando él aquí. ¿Te acuerdas, Claudia? Y la gente, eso era una cosa que la gente se iba asustada. La gente se iba asustada. De pronto otro que el Espíritu Santo lo tomó y comenzaba cuando estaba Evaristo. ¿Te acuerdas? Y comenzaba el Espíritu Santo y lo tocaba y después venía otra señora que era del Chocó y había muchas manifestaciones. Pero nos dimos cuenta que la gente no estaba preparada para las manifestaciones del Espíritu. Mi Señor, para Dios, para un poquito Dios, porque la gente no está preparada. Una vez un hermano me dijo, pastor, yo traje a mi sobrino que tiene 10 años, se fue asustado. Cuando él me dijo eso, esas palabras entraron a mi corazón porque yo conocí a aquel sobrino. Y tuvimos que orar para que parara. Porque había gente que no comprendía. Porque lo espiritual se discierne en el espíritu. Y si usted quiere que todos queremos ser beneficiados de lo sobrenatural de Dios, pero le metemos lo humano a lo sobrenatural. Entonces lo sobrenatural no va a operar. No va a operar. Porque lo sobrenatural usted lo va a discernir sobrenaturalmente, espiritualmente. Y cuando usted sea espiritual, todo lo que tiene y concierne al movimiento del Espíritu obrará en usted y para usted. ¿Sí me hago entender? Solamente en ese momento usted entrará en la onda del Espíritu. Ahora, ¿qué pasa? Que yo me he encontrado con muchos hermanos que tienen 20 años en el Evangelio y nunca han sentido el poder de Dios, nunca han sentido el calor, el fuego, lo que habla el viento recio. No. De vez en cuando por ahí una palabra que un profeta le da. Es lo más cercano a lo sobrenatural que la persona ha experimentado. Pero Cristo murió para llevarnos a una vida espiritual, no a una vida humana, ni a una vida de la lógica. Porque usted ha recibido milagros donde la lógica no entra.
Usted mismo ha sido beneficiario de milagros donde si usted le pone lógica, usted no calificaba. Entonces, si Dios no miró la lógica para actuar en usted, ¿quién es usted para entrar en la lógica humana que te aparta de lo sobrenatural de Dios? Yo me acuerdo de una persona muy llena de Dios. Y Dios le dijo, me acuerdo a través de una profecía, que lo iba a prosperar como nunca antes. Que lo volviera a intentar. Le decía, vuélvelo a intentar. Y terminó la profecía muy linda. Y cuando yo fui a hablar con la persona, me dijo, no, yo estoy cansado de intentarlo. Satanás castró ese pensamiento. Y le dijo, por cuanto lo has intentado mucho y has fracasado, no lo vuelvas a intentar. Lógica humana. Lógica humana. ¿Qué le dijo el Señor a los enfermos de lepra que se bañaran dónde? ¿Que se bañaran dónde? En un río, ¿no? 7 veces. ¿Y qué río era? Jordán, Éufrates. ¿Y cómo era ese río? Ese río era sucio. Y usted le dice, pero ¿cómo una persona que tiene heridas en la piel se va a meter al río Bogotá? ¿Cómo se va a meter? Dios no trabaja con la lógica. Lo primero que usted tiene que hacer cuando usted vaya a cualquier iglesia donde el Espíritu Santo se mueva, deje a la lógica en la reja. Diga, lógica, te quedas aquí. Yo entro acá y entro en lo sobrenatural. Dios lo va a hacer. Me acuerdo una vez que llegaron unos jóvenes a la congregación. Y Dios les comenzó a hablar de toda su vida. No voy a decir de quién eran nietos. Eran nietos de un general de hace mucho tiempo. Eran nietos de Maza Márquez. Ellos vinieron. Salieron corriendo. Y dijeron, ¿y esa señora qué? ¿Por qué sabe mi vida? ¿Por qué? Y se fueron asustados de la congregación. Porque usted no puede coger una persona y decirle, vaya allá, soplo de vida, vaya a esta iglesia. Cuando usted se va o una iglesia, no voy a decir soplo de vida, donde el poder de Dios se mueva, porque no va a entender. Y lo va a asociar con lo que la persona conoce. Salieron despavoridos, salieron corriendo. Porque no conocían los ministerios de la Biblia. Ministerios, el profético, la palabra de ciencia. Que hay personas a quien Dios le da dones y pueden discernir lo sobrenatural. Entonces, ¿por qué el mensaje de hoy? Ya voy a terminar. Si usted quiere dones, si usted quiere lo sobrenatural de Dios, si usted quiere comenzar a caminar en lo sobrenatural, aparte la lógica de usted. Aparte la lógica. Yo me acuerdo una vez que llegó un profeta a mi casa. Yo no me había casado. Antes de tener el carro, yo tuve otro carro que era un Spa rojo. Y en el peor momento de mi vida económicamente, Dios me dice, en un año tendrás un carro aquí abajo. Yo dije, no. No, si estoy trabajando para vivir y carro no. Pero Dios sabe hacerlo. Él es experto en dañar la lógica humana, en romper la lógica y venir a tu vida a demostrarte su soberanía. Yo no tenía plata, pero mi hermana se iba para Estados Unidos y me dijo, te dejo el carro, págamelo como quieras.
Yo no sabía eso. La lógica humana no sirve para lo que necesitas. Si Job se hubiera puesto en la lógica, dice: no voy a orar, Dios, yo necesito un milagro, no me pongas a orar por otro, eso es una tontería, lo que él necesita para lo que yo necesito. No, eso es lógica humana y soberbia. Eso es lógica humana y falta de respeto a la soberanía de Dios. Y si tú necesitas el milagro, hay que ser humilde y respetar su soberanía. Amén. ¿Estamos? ¿Sí quedó claro, coronel? No podemos entrar en la lógica. Cuando yo me convertí, yo tenía 18 años y me invitaron a un congreso cristiano evangélico en una iglesia evangélica en Montería. Yo me senté al lado de un señor. Yo no sé ese señor porque estaba ahí si era un congreso cristiano. Pero cuando comenzó el Espíritu Santo a obrar en un momento de ministración, métale lógica a esto, humana. Yo vi que el Señor en la silla sentado fue traspuesto y voló y se colocó a 3 metros. Yo me asusté. Pero el ambiente que había era de paz y de poder de Dios, porque todo el mundo lloraba. Tocó con trapero secar el piso, porque las lágrimas bañaron todo el recinto. Y de repente el que ministraba dijo: miren al piso y recojan las escarchas. Yo dije: ¿cuáles escarchas? Y miré. Y de un puntico se comenzó a crecer, a crecer, a crecer. Y se convirtió en una escarcha así de grande. Y yo la agarré. La puse en la Biblia. A los pocos días se me perdió. Año 2020, por ahí antes de COVID. No, 2018, 19. Lástima que no lo traje hoy. Estamos orando en el apartamento. De esa generación no creo que quede alguien. Creo que estaba Chania, creo. Y estamos orando, veníamos. En ese momento los servidores todos se nos iban para la iglesia, cada rato. Era como un viernes festivo. Se fueron el viernes sábado y estábamos en ayuno, oración. Domingo en la tarde estábamos en la casa orando. Cuando el Espíritu Santo cae sobre todo lo que están y comienzan a bañarse de escarchas. Tú tienes el video, ¿verdad? 19 de octubre de 2018, 10 de la noche. Ella también estaba ese día. Ella llegó a la iglesia y a los pocos días el Espíritu Santo la bañó con escarcha. Y cuando el Espíritu Santo cae, unas piedras caen. De pronto a alguno que está en la carne y en lo humano, esto le sonará un poco agrio, pero cayeron unas escarchas. ¡Pah! Parecían unos diamantes así. Ahí los tenemos. Yo compré una cajita en la Candelaria que son para esmeraldas, unas cajitas así, y tengo esas 2 piedras. No para idolatrarlas, no. Para recordar el día que Dios llegó y nos visitó de manera sobrenatural. Pero sí le dijimos al Señor: Señor, porque comenzó el Espíritu Santo a actuar en la congregación de una manera que el nuevo no estaba preparado para ver. No estaba preparado. Y a mí eso me preocupó. Porque hay mucha gente que asiste a la congregación, y yo le entiendo, porque hay muchas congregaciones donde no se ve lo sobrenatural, donde no hay profecía, donde no hay dones, donde no hay toque del Espíritu.
Y la gente está llena de lógica humana. Y yo creo que este año usted tiene que caminar en lo sobrenatural. Rompa. Y voy a romper lo que hay aquí. Hágalo como el ayuno de Daniel. Hace poco comenzamos el discipulado y desvirtuamos el ayuno de Daniel. Eso no es ningún ayuno. Pero una líder de acá me dijo: pastor, cuando yo estaba en la otra iglesia, yo sí hice el ayuno de Daniel. Duré años haciendo el ayuno de Daniel. Porque cuando usted rompe ciertas cosas, ciertos esquemas en su vida, usted está acostumbrada a que la bendición es el fruto de su trabajo, ¿verdad? Y si no trabaja, no come y no ve. Pero en lo sobrenatural no es así. En lo sobrenatural, un pueblo hambriento en el desierto recibió comida, carne que cayó del cielo. Lo humano usted no lo puede explicar. En lo humano no lo puede explicar. Pero tiene que romper algunas cosas que están aquí. Algunos dos dogmas que están aquí para poder entrar y ver lo que hay más allá. Y entonces entras. Yo lo llamo, perdóneme que le diga, la dimensión de lo sobrenatural. Que usted está en un lugar y comienza a sentir su presencia. Usted no sabe, dice, no sabe de dónde viene, pero Él lo hace como Él quiere. Él toca como Él quiere.